Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta sección, los contrastes de los profesionales, de los industriales, de los empresarios, en este contexto económico, financiero, en esta consulta, reitero, en la voz autorizada de profesionales que nos comparten su opinión, su análisis, que nos dan su consejo, que nos dan su recomendación profesional desde una trinchera, pues yo diría muy importante, que es precisamente la de los expertos, la de los profesionistas, los empresarios, los industriales. Para mí es un verdadero placer recibir a el contador público certificado y maestro en Derecho Fiscal, Narciso Vargas Salanueva, vicepresidente de la Comisión de Capacitación y Emprendimiento de la Asociación de Industriales del Valle de Chalco. ¿Cómo está, maestro? Placer saludarlo, bienvenido. Doctor Julio, como siempre, el gusto es mío de estar contigo compartiendo temas siempre de interés. Eres muy atinado en ese sentido, con toda la gente que te sigue, agradecido por el espacio. Muchas gracias. Maestro, la inquietud de los industriales, de los patrones, de los empresarios, se ha generado y ha crecido en los últimos meses. Ha habido modificaciones a la ley del trabajo, ha habido reformas, ha habido incluso desencuentros entre los intereses del factor económico productivo y los derechos sociales de los trabajadores. Sin embargo, en medio de esto queda la sociedad civil. Hay nuevas generaciones como la generación Z que tiene problemas, no sé si de identidad o de compromiso profesional o de hábito institucional o de formación educativa, que esta generación Z tiene desencuentros con el sector patronal, con el sector empresarial. ¿Qué opinión le merece este desencuentro o esta nueva forma de vivir y convivir con un sector muy amplio de la sociedad? Porque la generación Z son prácticamente jóvenes mayores de 20 años. Sí, doctor. Bueno, mira, lo que debemos de entender y trabajar, me parece, es que tenemos que entender a las nuevas generaciones. Nosotros estamos formados bajo una ideología y bajo un contexto totalmente diferente. Hablando de nuestro país, pues hablamos de otro México, doctor, muy distinto al que hoy están viviendo los jóvenes. Y me Claro. parece que como empresarios, como patrones, como docentes, como guías de tanta gente que se acerca con nosotros, el trabajo que tenemos por hacer es primero entender cuáles son las necesidades de estas nuevas generaciones, que pudiéramos hablar de tres por lo menos, se me ocurre, no solamente la que acabas de mencionar, sino también aquella que anda ya en los 40, sí, en los 30 años, ¿no? También hay que pensar en esas generaciones porque, repito, los contextos han cambiado y obviamente las generaciones nuevas tienen otras expectativas y tienen otros intereses, doctor. A los que a lo mejor, independientemente de que haya estado bien o haya estado mal, nosotros le dimos peso a otras cosas y ellos le dan peso a otras diferentes. Eso es lo que hay que entender. Hay que trabajar en ello para lograr retener ese capital humano que pareciera de repente como muy errante, permíteme la palabra, muy nómada, y con otras expectativas diferentes, y por ello muchas veces chocamos, porque nosotros, por ejemplo, somos una generación que buscó una estabilidad a costa de muchas cosas, doctor, incluyendo a la familia, ¿eh? Y te repito, más
allá de que juzguemos que esté bien o esté mal, la realidad es que nosotros nos forjamos con la idea de hacer una huella permanente en una sola organización. Y estas personas de generaciones diferentes, no, ellos van buscando tener experiencia en diferentes sectores, en diferentes Claro, empresas, y también hay que mencionar algo que incluso yo no lo tenía como muy en la mira y hace muy poquito me lo dijo mi esposa, muy cercana obviamente a mí, me dice, oye, es que por ejemplo el sistema de retiro dentro de una entidad pues ya no es la misma que se vive hoy a la que se vivía antes, porque antes tú ibas por un plan de pensión doctor bastante interesante, que todavía lo estamos viendo con la gente que se jubila con la ley del 73 y que va a tener una pensión relativamente interesante, pero las generaciones de hoy en día ya no, y entonces dices, ¿para qué le apuesto a ese beneficio que ya no está? Entonces, bueno, hay que entender esto, hay que entender que la tecnología vino a cambiar la forma de ver las cosas. La gente joven hoy en día dice, yo no tengo que estar en un lugar para hacer mi actividad. Claro, hay que entender que estamos hablando en una forma general, hay para quienes eso no sí. aplica, pero Oh, hay para quienes sí, en muchas actividades. El desempeño de un abogado, el desempeño de un contador, ya requiere o tiene la facilidad, doctor, de que no todo el tiempo tienes que estar físicamente en el lugar. Tú puedes así es, desarrollar tu actividad desde... Y entonces, ¿eso a qué te lleva? O sea, que no quiere decir que no tengas ese sentido de pertenencia, pero sí dejas de tener un sentido de estar anclado en un lugar. claro. Y creo que tenemos que entender como patrones, como líderes empresarios, que eso ya cambió. Y cuando entendamos las nuevas necesidades de estas generaciones, que mucha gente lo hace, por supuesto, y lo hace muy bien, vamos a ver que es más fácil retener a ese talento que tenemos ahí, incluso hasta generarlo, ¿no? Propiciarlo. ¿Cómo? Claro, Pues dándole esos satisfactores que ya no son los mismos de hace 30 años. totalmente de acuerdo. Estás platicando con el maestro Narciso Vargas a la Nueva, reitero, un profesional, un experto en estos temas que son tan coyunturales, de interés nacional, por cierto, y de preocupación social. Maestro, la verdad es que las redes sociales han estallado y hoy estas nuevas generaciones les llaman de cristal, esta generación Z, pues se les muere la mascota y dejan de vivir, dejan de trabajar, dejan de pagar sus obligaciones. ¿Tú qué opinas de este comportamiento, de esta intolerancia a la frustración, esta falta de tolerancia a los desafíos, a los retos? La vida es un constante desafío y es un desafío a superar y a desarrollar una gran serie de habilidades y competencias de resiliencia para estar preparados ante las adversidades pues, de salud, de trabajo, a veces económicas, financieras o incluso sociales. Maestro, ¿qué opinión te merece esta generación Z de cristal? Mira, todas las generaciones, doctor, absolutamente todas tienen diferente forma de ver y de abordar la vida. No significa que sea, digo, el término de cristal fue acuñado en este sentido de que es algo frágil, pero la realidad es que yo te diría simplemente la manera de poner o de ponderar las cosas cambió y eso lo tenemos que entender. Tan es así que te voy a decir, las generaciones varias en conjunto, es decir, la tuya, la mía, la de la gente que viene atrásito de nosotros, como producto de todos estos cambios y del reconocimiento de estas nuevas necesidades, genera cambios a la Ley Federal del Trabajo y cambios en la inclusión de dos normas importantes, que como es la 35 y como es la 37. La 37 que tiene que ver con el teletrabajo y la 35 que tiene que ver con los riesgos psicosociales. Oh, Entonces, doctor, ahí, entonces la totalmente de acuerdo. perspectiva ha cambiado. No es que esté mal. Lo que pasa es que la ponderación que le doy ahora a las cosas es diferente. Más que Pues, pelear contra corriente, creo que tenemos que entender de qué va esa visión que la gente tiene hoy en día para lograr hacer claro, un equipo y muy bien. salir adelante.
Pues para mí es un verdadero placer platicar, reitero, con una voz autorizada, con un hombre con la sensibilidad, la empatía, el conocimiento, pero sobre todo la conciencia de un cambio, de una transformación social, de una serie de reformas constantes en el ámbito legal, en el ámbito fiscal, un experto en materia contable. Reitero, vicepresidente de la Comisión de Capacitación y Emprendimiento de la Asociación de Industriales del Valle de Chalco, el contador público certificado, el maestro Narciso Vargas Aranaga, a quien le agradezco estos minutos y esta charla tan amena para Contrastando Noticias, y rogarle, si es posible, claro, que nos permita molestarlo la próxima semana, porque sí queremos platicar con usted sobre el tema de la norma 035 y de, sobre todo, la norma 037, el famoso teletrabajo, como office, que hay muchos mitos en torno, pero también hay muchos debates al interior de esta nueva implementación de estas reformas. Maestro, le agradezco mucho y le deseo un excelente fin de semana. Igualmente, doctor, y con mucho gusto abordamos este tema de teletrabajo, muy interesante. Muchísimas gracias. Pues ya escucharon a una voz autorizada, el maestro Narciso Vargas Salanueva, aquí en Contrastando de Noticias. No le cambie, ya viene la mesa de análisis político con el doctor Marco Antonio Baños, de Metro Ciudad de la Tijera, y el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. No le cambie, seguimos contrastando ideas, claro, aquí en Contrastando de Noticias. Regresamos.